Entonces, la última clase voy a mostrar, de hecho, lo que hicimos. Probamos un teorema importante del curso, que yo le llamo el teorema Bayes-Haddad. No es exactamente el teorema Bayes-Haddad. El teorema Bayes-Haddad hace referencia solamente a esta propiedad, la 3. Pero en realidad es probablemente de las más importantes de las 5 propiedades que establecimos acá. Este teorema lo que nos da es varias formas de establecer suavidad para funciones convexas. ¿Okay? Algunas de ellas involucran gradientes, otras no, como la 5, digamos. Algunas de ellas, o sea, la continuidad de tipo Lipschitz, que es la 1. Algunas propiedades que involucran como condiciones de crecimiento para la función f, como la 2, etcétera, digamos. Y estas 5 propiedades se usan de manera, o al menos las 4 primeras, se usan de manera bastante intensiva cuando uno hace análisis de convergencia. Si ustedes se acuerdan en la tarea, por ejemplo, la demostración de convergencia del método del gradiente dependía de manera clave de este lema de descenso, ¿verdad? Entonces, y eso va a ser también parte de muchos de los análisis de los que alcancemos a ver en el curso. ¿Ya? En la ayudantía van a ver algunos ejemplos de funciones convexas suaves más sofisticados que los que vimos al principio, que eran las cuadráticas. Ahora los voy a dejar escritos porque son ejemplos que igual son importantes, pero la demostración las van a ver en ayudantía. Así como hay formas de establecer suavidad de funciones convexas, ya sea ocupando el valor de la función o los gradientes, como lo hacíamos en el teorema Bayes-Haddad, también hay una especie de condición de segundo orden, que es la que les voy a dar acá. Entonces, si se fijan, esta primera condición que acabo de escribir, de que el hessiano es semidefinido positivo, era común a las funciones convexas, ¿cierto? De clase C2. Eso lo probamos cuando el capítulo de operadores, cuando hablábamos del operador hessiano. Pero para que además sea suave, yo puedo probar de que también tengo un control de este tipo. ¿Ya? Y la demostración de este resultado es en cierta forma análoga a lo que hacíamos en el caso de convexidad. Para probar convexidad uno hacía una especie de expansión de Taylor de la función, ¿cierto? Y ocupaba la condición del hessiano, o sea, había maneras de probar ambas implicancias, ¿verdad? Y una de ellas involucraban hacer una especie de ocupar el teorema fundamental del cálculo, y el otro estaba basado como en establecer una especie de diferencia finita y tomar límite a esa diferencia finita. Dado que esas demostraciones ya las hicimos en el curso, les voy a dejar esta proposición de ejercicio. Ahora, si tratan y no les sale, y tienen curiosidad por saber cómo se hace, me pueden preguntar. ¿Ya? Pero al menos intuitivamente me imagino que ven por dónde va la idea, digamos. Así como en algún momento probamos que esto caracterizaba las funciones convexas de clase C2, la suavidad va a depender de esta condición de aquí. ¿Ok? ¿Hay preguntas al respecto al enunciado? Ahí falta un para todo X, ¿o no? Sí, para todo X en X también. Gracias. Ya. Entonces, y si ustedes se fijan, la condición del lado derecho, en el caso en que la norma es la norma euclidiana, entonces es una observación.
Típicamente acuérdense que nosotros poníamos norma sub b cuando hablábamos de esta norma euclidiana. Vamos a tener lo siguiente. En ese caso, esto de partida siempre es un sí solo sí, el hessiano de f es semidefinido positivo. ¿Verdad? Esa parte la tenemos. Y dado que esto, el hessiano es una matriz simétrica, eso también quiere decir que todos los valores propios están entre, o sea, son mayores o iguales que 0. ¿Verdad? R más. Pero la otra condición es la que es interesante. Esta, o sea, es quizá un poquito más, no sé cómo decir, interesante. Si yo pongo mu por norma de h sub e al cuadrado, lo que quiero decir es mu por h, identidad h, ¿verdad? Eso es como, no estoy haciendo nada ahí. Y si quiero puedo hacer entrar ese mu ahí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Si tengo eso, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Estoy diciendo que h, mu identidad menos hessiano de f es mayor o igual que 0. ¿Verdad? Y en ese caso, esto es un sí solo sí. Esta matriz es semidefinida positiva. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Eh, ¿No? Ya. Esto es súper fácil, ¿verdad? No estoy haciendo nada. Lo único que quería enfatizar es que esta equivalencia que tenemos, o sea, es decir, conclusión, si la norma es la norma euclidiana, entonces f pertenece a esta clase de funciones convexas y suaves, con constante mu, sí, solo sí, 0 está dominado en el orden semidefinido por el hessiano fx y a su vez el hessiano fx está dominado en el orden semidefinido por mu es la identidad. ¿Ya? Y esto es para todo x en x. Esto no es cierto si la norma es distinta de la norma euclidiana. ¿Okay? Ustedes podrían construir un contraejemplo, pero debería resultar evidente del hecho de que en este paso estamos ocupando este reemplazo. Y si la norma no es la norma euclidiana, ese reemplazo simplemente no es posible. ¿Ok? ¿Hay preguntas al respecto? ¿No? Ya. Veamos entonces ejemplos. Profesor, ¿quiere decir que el espectro del hessiano va a estar acotado por mu? Claro.
O sea, lo que te dice que el hessiano sea semidefinido positivo, te dice que los valores propios son todos mayores o iguales que 0. Y claro, esto debería haberlo escrito acá también. Esta última equivalencia me dice que los valores propios de hessiano de f son todos menores o iguales que mu. ¿Sí? Sí, perfecto. Porque lo que tú podías hacer siempre es diagonalizar esta matriz, y al diagonalizarla podéis diagonalizar simultáneamente la identidad, y te va a quedar una comparación directa de los valores propios, ¿verdad? Eso es básicamente una consecuencia del teorema espectral. Ya, pues veamos entonces algunos ejemplos más sofisticados de funciones convexas suaves. Entonces, este es una construcción estándar como para aproximar un máximo con una versión suave. Yo sé que nosotros sabemos que el máximo, que es como la norma infinito, no es una función suave, es polideral, ¿cierto? Pero podemos considerar una versión suavizada de esa función. Entonces, si sub beta esa función. ¿Ok? Entonces, le aplico exponencial a mi input x y multiplicado por un parámetro beta que va a ser el parámetro que ajusta la suavización. Sumo esas coordenadas y después le aplico el logaritmo. Si ustedes se fijan, esto de aquí lo que va a hacer es como la función exponencial va a priorizar aquella coordenada que tenga el bxj más grande, ¿verdad? Y mientras beta sea más grande, va a ser como más drástico esa priorización de esa coordenada. Y después al aplicar logaritmo estoy corrigiendo esa función exponencial que tenía. Entonces esto yo debería esperar que es como una aproximación de 1 partido por beta por el máximo de beta xj. Por lo tanto, me queda una aproximación del máximo de los xj, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a demostrarlo, de hecho, pero quería al menos decir por qué esta función, como que, cuál es la lógica detrás de esta función, cómo está presentada, ¿ok? De hecho, probemos cotas de comparación directa. Entonces, en primer lugar, notemos que, ¿sí? O sea, es que entendí la lógica, pero se podría como tener esa misma lógica sin el beta, ¿no? Entonces el beta como ¿qué hace? ¿O lo va a Es que explicar ahora? si tú tomas beta tendiendo a infinito, vamos a verlo, pero si tú tomas beta tendiendo a infinito, esa priorización del máxima coordenada acá como que se hace más y más agresiva, ¿verdad? Entonces, lo que yo espero es que cuando beta tiende a infinito, esta función psi de beta converja al máximo. Ah, ya. Eso. Ahora, eso va a hacer que en el límite esta función no sea suave. Entonces el parámetro también de suavidad va a estar controlado por beta. Ah, ya. Vale, gracias. Entonces, notemos que psi sub beta de x, ya, esto es igual a 1 partido por beta, logaritmo de la sumatoria, a la beta xj, ¿verdad? Ya, yo lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es acotar esto por el máximo de esa suma. O sea, y multiplicado por d. Entonces, esto es menor o igual que 1 partido por beta, logaritmo, d veces, estoy haciendo esta cota típica L1 versus L infinito.
eso. ¿Se entendió esa desigualdad? Sí, Estoy sí. reemplazando la suma por cantidades sumandos por el máximo. ¿Sí? Ahora el logaritmo me va a botar logaritmo de d partido por beta más 1 partido por beta logaritmo del máximo de e a la beta j. Sin embargo, como el logaritmo es una función monótona, esto es exactamente igual que yo saque el máximo, ¿verdad? 1 partido por beta máximo j logaritmo de la exponencial, y esto es igual a beta xj, ¿cierto? Así que finalmente lo que me queda como cota superior es logaritmo de d partido por beta más xj, máximo de xj. Entonces ahí ven, por ¿Era el ejemplo, cambio por monotonía de la exponencial? sí, que el logaritmo es creciente. Así que beta, o sea, psi sub beta es menor o igual que el máximo con un gap chiquitito que es logaritmo de d partido por beta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo establecer una cota inferior? En vez de acotar por arriba, puedo acotar por abajo por el máximo. Y ahí no pago ni siquiera el logaritmo de d, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Profe, ¿no sería por el mínimo? No, porque el máximo, o sea, puedo escoger cualquier sumando, ¿verdad? Mira, esto es lo que voy a hacer. Puedo elegir el sumando más grande. Perfecto, perfecto, ya lo entendí. Ya, pues. Y ganamos, porque nuevamente podemos ocupar la monotonía del logaritmo. Me va a quedar máximo, j, logaritmo e a la beta j. Esto es, perdón, xj. Aquí. Esto Perdón, no es, caché esa cota inferior. estoy reemplazando, o sea, tú tenís d sumando, ¿cierto? Sí. Puedo reemplazarlo por cualquiera, ¿verdad? Y voy a obtener una cota Ah, inferior. ya, perfecto, ya, Pero perfecto. elijo Porque el más estoy grande. sumando positiva, sí. Ya. Así que esto me queda máximo de los xj. Finalmente, conclusión. Entonces, si es un máximo suavizado, es una función que aproxima el máximo de estos números. De hecho, para dimensiones bajas es súper buena cota. Sí, pues, el log d no me cuesta nada. Y incluso en dimensiones grandes, digamos, el logaritmo crece tan lento que puedo ajustar el beta rápidamente. O sea, cualquier beta que yo ajuste como log d por algo, ya me está dando una cota así como no trivial. Ya. Van a probar que esta función es suave en la ayudantía. Entonces, lo que van a ver es que psi sub b es beta suave con respecto, a ver, no con respecto a cualquier norma, con respecto a la norma infinito. ¿Ya? Sobre todo el espacio. ¿Ya? Y para eso van a ocupar la condición de segundo orden, esta que yo les puse acá al principio de la clase. Esta función es de clase C2, así que de hecho es infinito. Por lo tanto, ¿es infinito? Sí, es infinito. Por lo tanto, pueden ocupar esta caracterización de funciones suaves. Así que toman hessiano, hacen la cota superior, la cota inferior y listo. Eso, pero eso lo van a ver mañana. No sé si hay preguntas todavía con respecto a algo de esta función.
Así, esto es una receta útil en general, si alguna vez necesitan, no sé, yo lo he usado a veces como, sirve un montón como función de potencial, por ciertos análisis, que uno quiere controlar un máximo de ciertas cantidades, y el hecho de que uno tiene una aproximación suave permite hacer como estimaciones mucho más finas. O sea, esta función se utiliza un montón, ¿no? para ciertos análisis. Ya, el segundo ejemplo es un ejemplo un poquito más rebuscado. La función también es útil, pero los contextos quizás son un poquito más específicos a las cosas que hacemos en algoritmos de optimización. Esto también es una aproximación de la norma infinito, va a ser cuando Q tiende a infinito. Y es una aproximación suave. Entonces, esta función resulta ser que es, también en la ayudantía lo van a ver. ¿Ya? Y como se fijan, estos resultados involucran funciones que son suaves, pero con respecto a normas que no son euclidianas. ¿Ya? Por ejemplo, pensando en el ejemplo 1, esta psi sub beta, si uno tratara de encontrar una aproximación del máximo que fuera suave, sería raro que esa función fuera suave con buenos parámetros con respecto a la norma 2, porque la norma 2 y la norma infinito son bien distintas. Y el máximo es más parecido a la norma infinito que a la norma 2, si lo piensan. Entonces, es clave para este tipo de resultados, como les digo de estos ejemplos, que la norma en consideración no sea la norma euclidiana. ¿Ya? Pero cuando vean el análisis de la ayudantía, creo que también se van a convencer más de eso, cuando vean las estimaciones del Hessiano. Eso, ¿hay preguntas? ¿No? Ya. Conjunto con la noción de suavidad, que es una condición de regularidad súper importante para funciones convexas, hay otra que también vamos a estudiar, que es la fuerte convexidad. La fuerte convexidad también es útil para el análisis de convergencia. Entonces, ¿sí? Profe, es que me había quedado con una duda de la proposición, pero, o sea, es que no estaba seguro. Es ¿Ya? que cuando dice que tomemos una f que es dos veces diferencial, eso significa el C2, ¿no? Sí. Y, Dos veces diferenciales con derivadas continuas. claro, y eso, es que tengo una pregunta. Lo que pasa es que después asumimos que esa diferenciabilidad es como con respecto a la misma norma con la que vamos a trabajar en la línea de abajo, o esa diferenciabilidad Ah, es como... buena pregunta, buena pregunta. La definición de diferenciabilidad que vamos a ocupar en este caso, podríais pensarla, o sea, sería como diferenciabilidad tipo Frechet, ¿cierto? Y esa diferenciabilidad depende de la norma, ¿sí? Claro. Pero en dimensión finita todas las normas son equivalentes. Entonces, si tú tienes una estimación de segundo orden de Taylor para una norma, la vas a tener para la otra norma, con factores Ah, que pueden ser gigantescos, pero van a ser finitos, ¿sí? ya. Entonces, para efectos de, cuando uno habla de estas cantidades que no son como, que la gente le llama así como soft analysis, cuando dice,
una función de clase C2 es una función que es 2 veces diferenciable con derivadas continuas. Eso no involucra ningún parámetro de regularidad, ¿verdad? Es como... Claro. en ese caso, el hecho de que yo tengo una propiedad por una cierta norma y la quiero transferir a otra norma equivalente, es gratis, digamos. El problema es que cuando yo involucro parámetros de regularidad como los que tengo acá, como este mu, esos parámetros sí pueden cambiar en esta propiedad. Sí. Entonces, Pero- claro, y de hecho lo van a hacer. El punto es que clase C2 es una cantidad que es como soft, entonces no va a depender de la norma de referencia. Ya. En Vale, perfecto. cambio, esta sí. Esta sí. Y ahí es importante que esta norma es la norma que yo fijo, digamos. Ya. ¿Sí? Ese es un punto Vale. que es importante. Yo como que lo escondí un poquito debajo de la alfombra en esta afirmación, pero es un punto importante. Entonces, en conclusión, como las normas son equivalentes, en realidad da un poco lo mismo, ¿no? Ser de clase C2 para una norma, al menos en dimensión finita, es lo mismo que ser de clase C2 para cualquier norma. Claro, sí. Porque la definición de clase C2 involucra objetos donde la constante de epsilon delta, si quieres, no se especifica. Pero en aquellos parámetros de regularidad que nosotros sí vamos a estar considerando como esta mu suave, digamos, ahí sí importa. ¿Ya? Ya. Ahora, ese punto más adelante en el curso va a hacerse evidente, ¿eh? Así que no se preocupen tanto si es que ahora como que están un poquito confundidos con esa afirmación. ¿Ya? Vamos a hacer ambas cosas, vamos a aprovechar la equivalencia de normas y vamos a mostrar cuándo no nos sirve que las normas sean equivalentes. Así que creo que eso va a quedar claro más adelante. Ya. Se dice sigma fuertemente convexa. Donde sigma es mayor que 0. Sí, solo sí. F de lambda x más 1 menos lambda f de i. Perdón, 1 menos lambda i es menor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda f de i menos sigma medios lambda por 1 menos lambda de x menos y al cuadrado. Ya. Esa es la definición de fuerte convexidad. Ahora, ¿qué significa geométricamente? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de suavidad había una condición parecida a esta? De hecho, si quieren podemos ir al teorema de Bayonjada de la clase pasada. La propiedad 5, fíjense, dice que f de lambda x más 1 menos lambda i es mayor o igual que la combinación convexa menos una cuadrática, ¿cierto? Bueno, la condición de fuerte convexidad nos dice exactamente lo contrario. Nos dice que la función f de x más 1 menos lambda i pasa por debajo de una cuadrática. O sea, es más que convexa, pues como si uno hace el dibujo acá, uno tendría x, y, digamos que esta f de x, f de y. Yo tiro un segmento de línea y digo si el grafo de mi función pasa por debajo de ese segmento de línea, entonces mi función es convexa, ¿cierto? Para que una función sea fuertemente convexa, me quedó feo. Ahí sí. Lo que hago es dibujar el lado derecho, que si ustedes se fijan para x e y fijos, me define una cuadrática en lambda, ¿cierto? Y una cuadrática que vale f de x en lambda igual a 1 y f de y en lambda igual a 0. Eso que está ahí
es lambda f de x más 1 menos lambda f de y, menos lambda por 1 menos lambda medios, norma de x menos y, al cuadrado. Y lo que me dice es que esta función, mi función f, tiene que pasar por debajo de ese dibujo, ¿no? O sea, no sé cómo dibujarla acá. Pongámoslo en rojo. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la fuerte convexidad es como una especie de condición de curvatura de la función. La función tiene que tener una curvatura pronunciada, ¿verdad? Más pronunciada que la función cuadrática que tengo en el lado derecho, que depende de este parámetro sigma, que se me olvidó escribir acá. ¿Sí? Y acuérdense que esto está como en exacta oposición que lo que establecíamos para suavidad, porque la suavidad me decía que tenía que estar en esta parte del grafo, ¿cierto? Que era como una curvatura acotada. ¿Hay preguntas con respecto a la definición? ¿No? Profe, entonces, si la función es suave, ¿ese sigma tiene como una cota superior? Claro, o sea, si yo soy, digamos, mu suave y sigma fuerte convexa, entonces necesariamente ¿qué es? El sigma tiene que ser menor o igual que mu. ¿Sí? Sí, sí. Eso. Sí. Ambas propiedades están como ¿cómo decir? En contraposición. Así que es chistoso que hay muchos papers que la gente dice CAF muy suave y sigma fuertemente convexa, lo cual es como prácticamente imposible en la vida real. Entonces, ya, veamos algunas caracterizaciones de fuerte convexidad. F de Y mayor o igual que F de X más X, Y menos X más. Profe, ¿por qué es difícil tener ambas condiciones? O sea, en realidad no es que sea, es como raro porque una te fuerza un parámetro, o sea, si sigma es, o sea, si tiene ambas propiedades, necesariamente el sigma tiene que ser menor o igual que mu, ¿cierto? Sí. Peor aún, o sea, si tú impones esto sobre conjuntos acotados X, eso todavía es posible, digamos. Pero si tú además supones que la función tiene que satisfacer esto en todo el espacio, sobre todo E, eso te dice básicamente que f es una cuadrática. O sea, por las estimaciones que tiene superiores e inferiores de f con una cuadrática, en todas partes, como que, no es que sea, esto no es un teorema, pero es como, si uno lo piensa un poco, se da cuenta de que básicamente lo que estáis exigiendo cuando tienes ambas propiedades es que f esté dominada globalmente por arriba y por abajo por una cuadrática. Lo cual está bien, o sea, si uno hace regresión lineal, eso es lo que uno quiere suponer, digamos, pero más allá de eso no se cumple en muchos casos. ¿Sí? Entonces, claro, regresión lineal es un ejemplo súper importante, pero también no es
probablemente esos resultados no se van a transferir a otros contextos. Ok, gracias. Lo que sí podría decir quizás es como, ok, suponer suavidad y fuerte convexidad sobre un conjunto compacto, eso es posible, digamos. Pero suponer en un espacio no acotado esas propiedades es demasiado restrictivo. Ya. Entonces, como decíamos, la fuerte convexidad va en contraposición a la propiedad de ser suave, y por lo tanto uno obtiene como desigualdades reversas de las que teníamos para la... O sea, si en el caso suave uno tiene un lema de descenso, aquí tiene una estimación reversa, ¿cierto? Que f de i tiene que pasar sobre la estimación cuadrática de f en torno al punto x. Este g puede ser un subgradiente, no tiene por qué ser el gradiente, porque una función fuertemente convexa no tiene por qué ser diferenciable. Y 3, subdiferencial de f en es sigma fuertemente monótono. Entonces, falta un sigma cuadrado, creo. Ah, no, está bien. Sigma. Y esto es para todo x, y en el dominio subdiferencial. Para todo g de x perteneciente al subdiferencial de f en x. Para todo g de y en el subdiferencial de f en y. Entonces también en el caso de una función convexa suave teníamos bueno, no teníamos algo así, ¿cierto? En el caso suave. Y ven, hay una especie de analogía acá, que de hecho me gustaría explicar en un momento. Pero antes de eso, no sé si hay preguntas con respecto al enunciado. Profe, yo no caché cuando dijo esto de que nos entregaba como una especie de cota reversa. Esto viene de... Ah, sí, esa 2 que escribí ahí, compárala con el lema de descenso. Ah, ya, En ese sentido es cota reversa, porque el lema de descenso me dice que f de i es menor o igual que esa cantidad, ¿verdad? Ah, claro, ya, sí. En ese sentido. Claro. Y eso siempre va a ser así. Cuando hablemos de fuerte convexidad versus suavidad, como que esas desigualdades están como en cierto, como que van en el sentido contrario. Ya. Ya. Veamos. Ya, estas demostraciones son parecidas al teorema de Bayes-Jabal, entonces no sé si hacerlas, pero bueno, veámosla igual. Ya. Ok, hagamos 2 implica 1. Entonces, y para probar que f es sigma fuertemente convexa, vamos a decir ya, sean
X, Y en el dominio de F, lo primero es que notar que si X o Y no pertenecen al dominio de F, la desigualdad de fuerte convexidad, pongámosle un nombre, fuerte convexidad, le voy a poner así, se cumple inmediatamente. Profe, ¿qué sale ahí? Notar que si X distinto de ahí. No, X o Y no están en el dominio de F, entonces fíjense que en el lado derecho de la desigualdad de fuerte convexidad me da más infinito, ¿verdad? Claro. Voy a decir que es propia también, para no tener problemas con menos infinito. Sí. Estoy diciendo que F está en gama 0, así que no hay problema. Claro, entonces tengo más infinito al lado derecho, da lo mismo lo que hay al lado izquierdo, siempre va a ser mayor o igual. ¿Ya? Entonces, ya tenemos X, tenemos Y, vamos a tomar esta combinación convexa, llamémosle X lambda. Aquí voy a usar un hecho que no sé si demostramos, pero sí, no lo demostramos, lamentablemente. Pero voy a tener que usarlo y quizás después me hago cargo de darle esa demostración. X lambda pertenece al interior relativo del dominio de F. ¿Ya? Nosotros lo que probamos alguna vez era que si teníamos X en el dominio y un Y en el interior del dominio, el segmento de línea, ¿cierto? Queda dentro del interior del dominio de F. ¿Ya? Pero aquí podría pasar que estamos como, imagínense que esto es un poliedro y podríamos estar así como justo tocando la frontera de ese poliedro. Entonces el hecho es que este punto intermedio no necesariamente está en el interior del dominio, pero está en el interior relativo. ¿Ya? Prefiero que por ahora simplemente me crean ese hecho y después veamos si es que les puedo dar la referencia de eso. ¿Qué significa estar en el interior relativo? Sí, si uno toma, acuérdate que el interior relativo es, imagínate que L es el subespacio afín generado por el dominio de F. Este subespacio generado afín. Entonces, cuando hablamos del interior relativo de este conjunto, estamos hablando del interior relativo a ese subespacio afín. ¿Sí? En el fondo es como si yo tengo un conjunto, digamos que ese conjunto quizás vive en el plano, tú miras el generado por ese conjunto, ¿verdad? Y miras la topología relativa a ese subespacio afín. Entonces lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, este podría ser X y este podría ser Y. El X lambda que yo estoy mirando es un punto que está aquí entre medio. Ese punto no está en la frontera, o sea, no está en el interior del conjunto X, ¿verdad? Pero está en su interior, perdón. Está en ¿Crees que tomo de referencia a otro conjunto, algo así? Sí, pues, este sería su espacio generado por ese conjunto. Entonces, cuando hablamos de interior relativo, se refiere al interior en ese subespacio afín.
Ahora, ¿por qué me estoy dando todas estas vueltas de carnero? Es porque necesito ocupar la propiedad 2, ¿ok? Necesito que existan subgradientes. Pero si ustedes me creen el hecho de que en el punto x lambda, la función f va a ser subdiferenciable, por el hecho de que lo es en los extremos, va a funcionar, digamos. O sea, se va a tener... Ah, perdón, pero x e y ni siquiera puede que tengan... No es necesario que x e y sean siquiera subdiferenciables. Ya, de hecho, creo que lo mejor que puedo hacer es simplemente darle en otro momento esta demostración y voy a afirmar que x sub lambda es subdiferenciable. O sea, perdón, que f es subdiferenciable en este punto. ¿Ya? Mejor prefiero dejar eso como... Lo puedo actualizar en los apuntes. Entonces, si no, nos vamos a enredar en cosas que son más bien técnicas, ¿no? Entonces, x lambda, que es igual a lambda x más 1 menos lambda y, con 0 menor que lambda menor que 1. Ya vamos a afirmación. F es subdiferenciable en x lambda. ¿Ya? Si creemos ese hecho, como les digo, se los voy a dar después la respuesta. Lo que podemos hacer es como ocupar esto va a ser una mímica a una parte de la demostración del teorema de Bayes-Haddad, porque lo que vamos a hacer es decir, por 2, este era el 5 implica 1 de Bayes-Haddad, entonces vamos a tomar vamos a tener f de x es mayor o igual que f de x lambda más g de x lambda, x menos x lambda más sigma medios norma de x menos x lambda cuadrado. Y aquí, si g de x lambda pertenece al subdiferencial de f en x lambda, tenemos eso, ¿verdad? Por otra parte, podemos decirlo, f de y es mayor o igual que f de x lambda más g de x lambda, y menos x lambda. No sé si se acuerdan, pero hicimos algo muy parecido en la demostración del teorema de Bayes-Haddad, que el propósito era simplemente eliminar esto de x lambda. Era la demostración de... Lo voy a dejar escrito acá. 2 implica 5 en Bayes-Haddad. Sí. Si tengo eso, ahora puedo hacer... Bueno, hay que hacer ciertas observaciones. Primero que x menos x lambda es 1 menos lambda x menos y que y menos x lambda, y eso sale de la definición de x lambda, ¿ok? Me da lambda y menos x, ¿cierto? Así que, si yo multiplico la primera desigualdad por lambda
y la segunda desigualdad por 1 menos lambda, fíjense que estos dos términos de acá se van a cancelar, ¿verdad? Sí. Y lo que me va a quedar al lado izquierdo va a ser lambda f de x más 1 menos lambda f de y es mayor o igual que los f de x lambda, fíjense que justamente van a generar una combinación convexa que al final me da, se queda fijo, ¿cierto? F de x lambda. Los subdiferenciales se cancelan y me va a quedar aquí sigma medios lambda por x menos x lambda al cuadrado, me va a dar 1 menos lambda al cuadrado, norma de x menos y al cuadrado, y el otro término me va a dar 1 menos lambda por lambda cuadrado, norma de x menos y al cuadrado. Así que esto me va a dar lambda factor de 1 menos 2 lambda más lambda cuadrado. Esto de aquí me va a dar 1 menos lambda por lambda cuadrado, o sea, me va a quedar lambda cuadrado menos lambda cubo, ¿verdad? Todo esto factorizado por norma de x menos y al cuadrado. Este se cancela con este, y el lambda cuadrado no se cancela, pero va a quedar con un menos, ¿cierto? Me va a quedar finalmente... ¿estoy haciendo bien esto? Sí. Claro, me va a quedar f de x lambda más sigma medios factor de lambda menos lambda cuadrado, o sea, es lambda por 1 menos lambda, ¿cierto? Norma de x menos y al cuadrado. Y eso es exactamente la propiedad de fuerte convexidad. ¿Ya? Eso. Así que no sé si quedan preguntas con respecto a esto, pero, o sea, queda una pregunta que es probar esa afirmación de la subdiferenciabilidad, ¿ok? Pero módulo a eso, la demostración es relativamente, o sea, es lo que es, ¿no? Es hacer este truco de tratar de eliminar la dependencia del subgradiente. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Vamos entonces o sea, vamos ahora a probar 1 implica 3. Profe, yo tengo una pregunta, o ¿Sí? sea, que yo sé que dijo que lo iba a mostrar después, pero eso de que el X lambda tenía o sea, era subdiferenciable, o sea, Ujú. el F era subdiferenciable ahí, ¿eso se cumple cuando se cumple la propiedad 2 o siempre? No, debería ser siempre para una función f al menos en gamma 0, digamos. ¿Sí? Porque lo que tú estás haciendo es tomando x e y que están en el dominio, ¿verdad? Sí, Entonces, este segmento de línea te queda completamente contenido en el dominio. Claro. es que por ejemplo, si yo tengo en los reales la función valor absoluto y me tomo el X igual a 1 y el Y igual a menos 1, en el 0 no es diferenciable. Ah, pero sí es un Ah, no, pero dije diferencial. subdiferenciable, sí, sí. No, el problema puede ser que no haya subgradiente. O sea, vale decir que la función no tenga una minorante afín exacta. Esa es la... Ya, gracias. Ujú. Ya. Ya veamos ahora entonces 1 implica 3. Para eso, para 3, fíjense que hay que asumir un montón de cosas. Entonces vamos a decirlas. Sean x e y en el dominio subdiferencial y tomemos subgradiente. En el subdiferencial de f en x, coma, g de y en el subdiferencial de f en y. ¿Ya? Y ahora queremos probar que se cumple esa desigualdad con los subgradientes.
Entonces, nuevamente, sea x lambda igual a lambda x más 1 menos lambda y. Tenemos que 1 nos dice que f de x lambda es menor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda f de y, menos esta cuadrática, ¿verdad? Lambda por 1 menos lambda, norma de x menos y al cuadrado. Ya. Entonces, lo que queremos hacer ahora, fíjense que esta expresión de la fuerte convexidad no depende en ningún caso, no tiene derivada, ¿cierto? No tiene subgradientes ni nada por el estilo. Entonces lo que hay que hacer es hacer aparecer una derivada acá. Y la forma de hacer aparecer una derivada es mirar, por ejemplo, entonces si yo hago eso, si yo resto f de x, puedo juntar estos términos de aquí y me va a quedar y fíjense que al lado derecho tenemos un factor común de 1 menos lambda. De hecho, podría hacer lo siguiente. Podría decir esto. Así que puedo pasar dividiendo el 1 menos lambda. ¿Y qué pasa si yo tomo ahora lambda tendiendo a 0? O sea, perdón, lambda tendiendo a 1. ¿Qué pasa con x lambda? Se va a 0. Se va a 0, ¿verdad? O sea, se va a x, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿el lambda tendiendo a 1? Lambda tendiendo a 1. Ah, sí, hay que, sí. Ya. Sí, entonces, voy a pensar. Claro, lo que me va a aparecer acá va a ser, es la derivada direccional de f de x, ¿cierto? Es la dirección, como esto lo puedo escribir equivalentemente como x más 1 menos lambda y menos x, ¿cierto? Entonces yo podría poner la dirección de la derivada direccional como esa. Ahora, 1 menos lambda cuando lambda tiende a 0, ¿qué estoy diciendo? No, está perfecto, entonces y menos x. Ese es el límite. Y me dice que esto es mayor o igual que f de y menos f de x menos sigma medios lambda norma de x menos y. Ah, no, tomé lambda tendiendo a 1, así que me queda eso, ¿verdad? Entonces, tomando límite en la desigualdad anterior. Ahora, por otra parte, si ustedes se acuerdan, habíamos probado en algún momento de que el máximo de g perteneciente al subdiferencial de f en x de g, d era menor o igual que la derivada direccional de x en la dirección d, ¿cierto? Por lo tanto, podemos acotar inferiormente esa derivada direccional por el subgradiente que tenemos. Y podemos hacer análogamente, o pensando tomando el límite cuando lambda tiende a 0.
podríamos hacer lo mismo con g de i, ¿verdad? Y aquí me quedaría en la dirección x menos y. Y esto me daría que es menor o igual que f de x menos f de y, dando vuelta a los nombres de todos si quieren, ¿no? X menos y, ¿verdad? Y yo puedo sumar ahora estas dos desigualdades, ¿verdad? Sumando, pongámosle 1 y 2. Obtengo que g de x coma y menos x, perdón, g de x menos g de y, coma y menos x, es menor o igual que menos sigma, ya no es medios, solamente sigma, norma de x menos y al cuadrado, ¿verdad? Ahora, yo puedo multiplicar esto por menos 1 y obtengo esto. ¿Cierto? Y eso es la propiedad 3. Sigma es fuertemente monótono. O sea, perdón, subdiferencial de f es sigma fuertemente monótono. ¿Ya? Ahora, nos falta, hicimos 2 implica 1, 1 implica 3, nos falta 3 implica 2, ¿cierto? Ahora, 3 implica 2 debería ser fácil porque ese es la típica aplicación del teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Pero veámosle igual para reforzar la idea. ¿Hay preguntas con respecto a lo que dice acá? Yo tengo una pregunta muy corta. Cuando escribe por otra parte, después lo que viene justo abajo, ¿podría ser una igualdad también o no? ¿Podría ser una igualdad? Sí, o sea... Podría serlo. Pero no siempre es una igualdad. No, no siempre. O sea, ¿tú dices esto incluso? Sí, por eso de la caracterización de las direccionales a través del subdiferencial. Claro, pero es que aquí yo estoy escogiendo cualquier g de x, ¿verdad? Podría ser uno que no alcanza ese máximo. Yo sé que existe uno, o sea, lo que tú estás diciendo quizás existe uno que lo alcanza, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pero Sí. un subgradiente cualquiera no necesariamente va a alcanzar la igualdad en ese paso. Ya entendí. Gracias. Ya, nos falta 3 implica 1. Ahora, 3 implica 1 es repetir el argumento del teorema fundamental del cálculo, como les decía. ¿Profe? ¿Sí? A mí me quedó otra duda, Ujú. porque mirando los signos en 1 y en 2, me pasa que si es que el g de i va a quedar negativo, entonces debería quedar en el último producto punto un i menos x, ¿o no? Como Sí, es como lo que mucho pasa es esto que están intercambiados. que di vuelta los signos 2 veces, porque si tú te fijas también acá hay cosas negativas, ¿verdad? Ah, ¿verdad que la desigualdad estaba al otro lado? Ya. Sí. Gracias, profe. Si ves el video después, hice los dos pasos al mismo tiempo. Como que primero escribí la ecuación y después la multipliqué por menos 1. Pero sí. Ya, gracias. Ya. ¿Qué iba a decir ahora? Ah, ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer el truco usual. Entonces, consideramos la función g de t, que es f de ¿cómo es esto? X más t por i menos x, ¿verdad? Que satisface que g de 0 es igual a f de x, g de 1 es igual a f de y, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué es lo que queremos probar? 2, ¿cierto? 2 involucra esta expansión de Taylor, así que tenemos que hacer una especie de movernos entre x e y, ¿cierto? Y mirar cuál es la derivada de esta función que me interpola estos dos puntos. G' de t va a ser el gradiente de esta función por la derivada de lo que está dentro, pero como la derivada de una transformación lineal, o sea, perdón, como la función que está dentro de una transformación lineal, me va a dar simplemente
y menos x, ¿verdad? Aquí sí hay que ser cuidadoso porque esta función no es diferenciable. Ahora, ustedes vieron, o sea, existe un teorema que sería súper bonito de demostrar en este curso, pero no hay tiempo, que se llama el teorema Rademacher, y dice que una función convexa es diferenciable en casi todo punto. ¿Ok? Por lo tanto, esto que estoy escribiendo aquí del gradiente de f va a tener sentido en casi todo punto. ¿Ok? Y por ende puedo ocupar el teorema fundamental del cálculo, pero en su versión de teoría de la medida, digamos, de que yo sé que f de y menos f de x es igual a g de 1 menos g de 0, y yo sé que puedo ocupar como teorema fundamental del cálculo versión medida, digamos, de que si las cosas están definidas CTP, no hay problema, ¿verdad? Pero no sé si ustedes vieron el teorema Rademacher en el curso de medida. Yo no lo recuerdo, pero igual me hace sentido con las cosas que veíamos. Claro, uno podría demostrarlo acá, pero como que ya ahí me empiezo a escapar realmente de lo... O sea, como que nos empezamos a ir a cosas de medida y qué sé yo. Quiero decir G'. Ya, si me Creo creen este hecho, perdón. que creo que había escuchado ese nombre de teorema, así que algo, pero me hace mucho sentido lo que dice. Sí, al menos en R es como casi evidente, ¿verdad? Porque la derivada de una función convexa de una función monótona tiene a la más una cantidad, o sea, la cantidad de saltos tiene medida nula. Entonces, ese es el caso del teorema Rademacher en dimensión 1. Entonces, bueno, si creemos este hecho, podemos ocupar el teorema fundamental del cálculo. Y yo les digo que si en alguna tarea, en alguna evaluación, les toca enfrentarse a una situación de este estilo, simplemente asuman que pueden ocupar el teorema fundamental del cálculo, no se hagan problema. Ya, y teniendo eso en cuenta, entonces nos queda que esto es la integral entre 0 y 1 del gradiente de f x más t de y menos x, coma, y menos x de t. Ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a comparar con respecto al subgradiente en f de x, ¿verdad? Entonces el truco usual, vamos a poner acá g de x, coma, y menos x, más la integral entre 0 y 1, gradiente f de x más t de y menos x, menos g de x, y menos x. Y aquí vamos a ocupar la propiedad 3, porque si se fijan aquí tenemos justamente esto que está aquí, es un g de ese punto, digamos. Esto pertenece al subdiferencial de f en x más t y menos x. Por lo tanto, puedo ocupar la desigualdad que tenemos acá arriba, ¿verdad? Entonces, esto va a ser mayor o igual, más sigma, integral entre 0 y 1, de la norma de la distancia. Ah, perdón, y me falta aquí hacer un reemplazo. Este y menos x lo tengo que escribir como... Déjenme pensar. La pregunta es como, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos, verdad? La distancia entre estos dos puntos es t por y menos x, ¿cierto? Así que yo debería acá, si entiendo bien, multiplicar y dividir por esa cantidad.
Ya, veamos, sí. Debería multiplicar por t y menos x de t y, perdón, y no de t todavía, sino que 1 partido por t de t. ¿Se fijan? De manera tal de que esto que me aparezca aquí es exactamente x más t y menos x, que son los dos puntos que estoy ocupando ahí como los respectivos subdiferenciales o subgradientes. Si tengo eso, puedo acotar inferiormente esto por la norma al cuadrado de t por i menos x. Sí, y ahí me funciona, porque me queda el 1 partido por t de t. Esto va a ser exactamente igual a g de x, i menos x, más sigma, integral. De hecho, saquemos al tiro la norma al cuadrado de i menos x. Me queda la integral entre 0 y 1 de t de t. Que nosotros habíamos dicho, esto es igual a 1/2. Y eso prueba la cota sigma medios, norma de i menos x al cuadrado. Esto es 2. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Hay muchas preguntas en el chat, perdón. ¿Pueden repetir las preguntas quizás que hicieron acá, que me las perdí? El límite existe por convexidad. No sé, el límite de qué. Porfa, sí, el límite de la derivada existe por. La derivada direccional existe porque la función es convexa, correcto. Sí. La derivada direccional es un objeto siempre bien definido, que acuérdense que igual puede valer más infinito o menos infinito. Pero dado que estamos en un punto X, fíjense en esto, X es subdiferencial, o sea, perdón, F es subdiferencial en X. Y si estamos en un punto de subdiferenciabilidad, tenemos una minorante afín exacta. Eso... Creo que la condición de ese teorema, debería revisarla quizás, pero la condición de ese teorema exigía que la función fuera al menos subdiferencial en el punto. No, pedía que f fuera continua en X. No, pero espera, aquí podemos ocupar otra cosa. Lo que tienen que ver es la proposición 3.6.4. Que dice que cualquier elemento del subdiferencial está dominado por la derivada direccional, ¿ya? Y eso no necesita que la función sea localmente, o sea, que sea continua en torno al punto, ni nada del estilo, es como una afirmación general. Esto es caracterización local del subdiferencial. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? ¿No? Creo que respondí todas. ¿Hay alguna pregunta más que haya quedado Con esto terminamos la demostración. Profe, ¿yo? Sí, dale. En la parte del... Justo antes de la desigualdad, de la última demostración, Aquí. sí, donde metió el g de x. ¿Ya? Perfecto. Sumó y restó un g de x, ¿cierto? Sí. Un producto punto g de x y menos x. Claro. No entiendo adentro del integral, Ujú. el lado derecho del producto punto cuando reemplazó el t y menos x. Lo hice simplemente para que lo voy a dejar aquí en rojo, quizá acá abajo.
Porque fíjate que lo que tengo ahí en esa integral, dentro de la integral, y voy a poner una flecha acá, tengo un elemento de subdiferencial en x más t de y menos x, ¿verdad? Menos g de x, coma y menos x. Eso es lo que tengo originalmente, ¿verdad? Es una G o una F. O sea, estoy haciendo referencia a un subgradiente genérico, nada, Ya, ya. solamente notación. Ya, ¿estás de acuerdo con eso, cierto? Sí, sí. Pero yo lo que quiero que aparezca acá es la diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad? O sea, lo que quiero que aparezca es x más t de y menos x. Eso me gustaría tener ahí. ¿Sí? Ya. Y no lo tengo. Sin embargo, la observación es como que lo único que tengo que hacer para que eso aparezca es como multiplicar y dividir por t. ¿Ya? Entonces, un paso intermedio, que no lo escribí, pero que podría haberlo escrito, es decir, pero como multipliqué por t, tengo que dividir por t. ¿Sí? Ya. Es un truquito para hacer aparecer lo que necesito, digamos. Es- Ya, ¿hay más preguntas? ¿No? Ya estamos en el tiempo en todo caso, así que está bien. Estamos justo en la hora. Ya, pero puedo hacer un comentario más, así como para cerrar la clase, que creo que es importante. Igual lo voy a retomar en la próxima clase, pero si se fijan, estas afirmaciones como que todas relacionan, o sea, tengo suavidad, obtengo ciertas desigualdades. Tengo fuerte convexidad, obtengo de alguna manera las desigualdades reversas, ¿verdad? Es como, en particular me gustaría mirar esta desigualdad 3. La siguiente observación, ¿okay? Muy cortita. La igualdad de Fenchel me dice que yo puedo caracterizar los elementos del subdiferencial a través de esta igualdad, ¿cierto? ¿Sí? Y por otra parte, si yo quisiera revertir esto, podría decir lo siguiente. Ocupando el mismo principio, digamos. Esa igualdad que tengo ahí abajo me dice que X pertenece al subdiferencial de F estrella en Y, ¿verdad? Sin embargo, por una función que está en gamma 0, esas dos cosas son iguales. Por lo tanto, la conclusión de esto es que Y pertenece al subdiferencial de F en X, si solo si X pertenece al subdiferencial de F estrella de Y. Cuando F pertenece a gamma 0 de Y. Y esa dualidad es la que hace que ciertas afirmaciones que tenemos de suavidad, quizás para F, se conviertan... o sea, vamos a ver la relación en la próxima clase, pero la idea es que hay una especie de dualidad entre ser suave y ser fuertemente convexa a través de la conjugada. ¿Okay? Y todas estas desigualdades que estamos viendo que se dan vueltas se explican exactamente por esa dualidad. ¿Ya? Estoy pasado la hora, así que vamos a retomar esto en la próxima clase. Si hay preguntas, pueden hacerlo ahora. Profe, a mí me